Entrada 1. No sé si algo de esto llegará a alguien. Si es así, probablemente sea porque ellos quisieron, en cuyo caso, lo siento mucho. Tal vez ni siquiera les importe. Tal vez no importe porque no hay nada que podamos hacer. Si eres como yo, has visto cosas nuevas y raras en la ciudad y, lo que es más importante, te has dado cuenta y lo has recordado mientras todos los demás siguen con su día en la felicidad ignorante. No sé hasta dónde llega, pero hasta ahora nadie ha mostrado capacidad para registrar lo que estoy diciendo. Puedo enviar spam por internet y no obtengo una respuesta relevante. Nada. He considerado que podría estar loco, pero incluso los locos pueden tener algún tipo de reacción. Alguien al menos intentará complacerlos, calmarlos. He probado con médicos, policías, profesores, todos miran fijamente al vacío cuando empiezo a describir esta mierda, como si algo estuviera bloqueando activamente el intercambio de información. Mi mayor temor ni siquiera es estar solo. Mi mayor temor es que todavía pueda percibir fragmentos de algo más grande, o peor, que mi capacidad para percibir todo esto se esté reduciendo. Puedo escribirlo, puedo registrar hasta el último detalle, pero no va a importar si me vuelvo como todos los demás. Podría despertarme mañana y mirar las entradas de mi diario y solo ver un montón de misteriosas recetas de pasteles. ¿Quién diablos sabe? Lo primero que vi fue una de las ventanillas. Era como cualquier otro que puedas ver en un lugar de comida rápida, pero estaba justo al lado de mi maldita casa. No pasaba nada adentro, pero afuera, la mitad de la cuadra estaba alineada en mi jardín delantero, leyendo un menú brillante lleno de galimatías que parecían garabatos y recibiendo sus comidas, si quieres llamarlos así, casi instantáneamente. Todos actuaron como si fuera su parada habitual para almorzar. Incluso mientras la señora del correo chupaba un poco de pasta de aspecto rancio de una bolsa de plástico, la sangre congelada goteaba por su barbilla, me dijo que era lo mejor que había tenido. Todas mis preguntas se encontraron con esas miradas en blanco y sonrisas estúpidas. No podía decir quién o qué estaba repartiendo la comida, o de dónde venía. Solo pude ver la negrura, al menos así es como lo recuerdo. Quizás vi algo más, pero ya no está. Dios. Y fue solo el comienzo. Todos los restaurantes de la ciudad, de todos modos los de verdad, suelen estar desiertos. Los empleados todavía se presentan a algunos de ellos, pero ni siquiera se dan cuenta de que ningún cliente se detiene. Algunos de ellos incluso tienen nuevas ventanas, desviando parasitariamente todo su negocio. Las cosas parecen multiplicarse constantemente. Los he visto en interiores, exteriores, en casas, en camiones, incluso uno en un árbol. Una ventana a ninguna parte en el tronco de un puto árbol que distribuye bazofia frita a un grupo de excursionistas ignorantes. Por lo que puedo decir, todos los productos son carne, o una vaga apariencia de la misma. No siempre puedo decir qué tipo de animal o incluso qué tipo de parte del cuerpo solía ser. He visto cosas que podrían haber sido extraídas de alguna trinchera negra, impía, de las profundidades del mar, losas gelatinosas de carne de colores deslumbrantes y antinaturales, insectos fritos un poco más grandes de lo que pensé que existía. No son solo las ventanas. Empecé a ver esta mierda en los estantes de los supermercados. Paquetes de aspecto extranjero con ese mismo idioma galimatías, episodios ocasionales de quasi inglés como número 1.000.000 de gusto. O puede soñar un gran sabor. Todo tiene el mismo estúpido logo también. A veces se quema directamente en los cortes de carne. Una hamburguesa de dibujos animados con ojos saltones con un pequeño gorro de chef. A veces parpadea. A veces no lo es. A veces es solo después de que aparté la mirada. Incluso hay gente chupando mierda en la televisión en directo. Las cabezas parlantes regresan de los comerciales lamiendo la sangre y la grasa de sus manos. La señora del clima aparece luciendo como un extra de una película de slasher, con manchas rojas cada vez más gruesas en una blusa. No creo que haya cambiado en semanas. A nadie más le importa. Nadie piensa que algo sea extraño, nuevo o diferente. Nadie excepto yo. Mi apetito por la carne está completamente muerto, por decirlo menos. No creo que pueda volver a confiar en él, pero he notado que los productos no cárnicos son cada vez más raros. Las frutas y verduras se demoran más entre reabastecimientos.
Se están eliminando muchas cosas para dejar espacio a todos los elementos nuevos. No debería tener que decir esto si ya pudieras leer y comprender hasta aquí, pero por el amor de Dios, no te lo comas. No lo pruebes. No lo toques. Intenta ni siquiera olerlo. Cuanto más come la gente, menos se comporta como ellos mismos. Cuanto más graciosos hablan. Si sabes que pasa algo pero no puedes ver lo que estoy viendo, te aconsejo que te quedes con los cereales. Todavía no he encontrado nada sospechoso en ninguno de los cereales. No puedo empezar a postular qué hay detrás de todo esto. ¿Extraterrestres? ¿Terroristas? ¿Reptiloides Illuminati? Podría creer casi cualquier cosa en este momento. Entrada 2. Los anuncios están por todas partes. Volantes, letreros de neón, vallas publicitarias, todos ellos escritos en un idioma extranjero extraño que no puedo encontrar ninguna coincidencia, cubiertos con obras de arte ridículas de salchichas con ojos saltones y bistecs y cosas menos identificables. La gente se detiene y los mira compulsivamente, dilatando las pupilas mientras su mente nublada registra solo Dios lo sabe. Mucha gente dice exactamente lo mismo, con el mismo tono y ritmo exactos, cada vez. Eso suena lo suficientemente bueno para comer. Lo escucho 100 veces al día, cuando me arriesgo a salir de todos modos. Luego se dirigirán directamente a una de las ventanas imposibles, los supermercados infectados, las máquinas expendedoras que se multiplican rápidamente o una de las puertas verdes. Esas jodidas puertas verdes horribles. No sé si son realmente nuevos o simplemente soy capaz de verlos. El primero que noté había crecido, a falta de una palabra mejor, en la pared trasera de nuestro ShopRite local. Un asunto feo y descolorido de espuma de mar, ventana manchada con forma de logotipo de hamburguesa, mango cromado moteado de óxido. Igual que todos los demás que he visto desde entonces. La gente iba y venía a un ritmo constante, pero incluso cuando estuve vigilando durante unas buenas 6 horas, nunca vi al mismo cliente volver a salir. Supongo que debería haber sido una gran señal de advertencia, pero no pude soportarlo, tenía que saberlo. No conducía a la tienda, por supuesto. Sabía que no lo haría. Tan pronto como entré, me asaltó el sonido de una comida. Festejar. Los sonidos de masticación húmedos y entrecortados ahogan todo lo demás, tirando de mi reflejo nauseoso. Había bares, mesas y reservados esparcidos en patrones desorganizados alrededor de filas y filas de buffets. Muchos asientos estaban ocupados, pero la mayor parte de los clientes comían a pie, devorando mierda de los bares a medida que avanzaban. Sabía que ninguno de ellos podía comprender lo que estaban haciendo realmente, dónde estaban realmente. La decoración era casi, pero no del estilo de un restaurante retro de los años 50, tal vez con una pizca de Dr. Seuss. Muchos de los muebles parecían gruesos, blandos y de plástico, como si estuvieran diseñados para niños, aunque no puedo imaginarme a ningún niño con un gusto tan deprimente. Las cabinas estaban forradas con cojines podridos de color verde oscuro. Las mesas eran de un espantoso bronceado amarillento con adornos cromados desconchados. Los pisos eran de baldosas de color azul pálido, como un baño público, muchas piezas faltaban o estaban desordenadas. Las paredes eran más de ese cromo pegajoso interrumpido por paneles de madera falsa, dando paso a ventanas de vidrio desde aproximadamente la altura de la cintura hasta el techo. Sí, ventanas. No visible desde el exterior. Había atravesado una puerta en medio de una pared de ladrillos macizos y sencillos, pero desde el interior, todo era de vidrio. Estaban tan llenos de mugre que apenas podía ver a través de ellos, pero me di cuenta de que no era la vista correcta desde detrás del ShopRite. Se parecía más a una vista turbia de un libro de cuentos, casas sencillas en bloques sobre colinas verdes. A pesar del flujo constante de personas que entraban por la puerta, no podía ver un solo signo de movimiento o vida allí. Empecé a preguntarme si podría parecer sospechoso, simplemente de pie y boquiabierto mientras todos los demás se dirigían directamente a la comida. Pensé que también podría hacer un esfuerzo para mezclarme, error número 1.
La mayoría de las ofrendas eran típicas de la mierda que salía de esas ventanas de comida para llevar o invadía los estantes de la tienda. Sobre un lecho de sangre negra coagulada había un montón de filetes rojos crudos. Muslos blancos pastosos, de gran tamaño, goteaban jugos amarillos fríos. Un largo comedero de bazofia rosada y gruesa se agitó como pudín cuando la gente lo colocó en sus bandejas o directamente en sus caras cubiertas de grasa. Creo que me subí la camiseta hasta la nariz en este punto. Creí reconocer muchos platos exóticos. Ancas de rana, patas de pollo, callos de ternera, pero no podía estar muy seguro. No estaba seguro de si los pollos tenían tantos dedos, o si alguna de las ranas que conocía crecía exactamente así de grande. Había una bandeja de lo que pensé que eran vainas de semillas gordas y segmentadas, hasta que una de ellas se curvó y desenrolló abruptamente, 2 veces, como un dedo que hace señas. Absolutamente hizo que mi piel se erizara. Había lenguas. Había cerebros. Había algo parecido a unos espaguetis amarillos y transparentes en una salsa marrón pastosa. Al menos, eso es lo que voy a seguir diciéndome que fue. Había aletas de pescado y ojos de cabra e incluso huesos, solo huesos humeantes, perfectamente desnudos y blancos. Apenas podía ver a alguien comiendo. La señora Faber, una vieja bolsa lúgubre y malhumorada de la calle, estaba cavando como un niño emocionado a través de un gran montón de lo que parecían dientes de caballo, chupando cualquier trozo de tejido de las encías que pudiera encontrar. Sentí que mi estómago se estremecía. Hicimos contacto visual, y por un momento, casi pensé ver una mirada de claridad horrorizada, como si la niebla casi se hubiera levantado de su mente y estuviera a punto de preguntarme qué estaba haciendo en el nombre de Dios. En cambio, sus ojos se pusieron vidriosos y sonrió con esa sonrisa escalofriantemente idiota. Como solía hacer Maná. Dijo en un tono cursi y cantarín con el que nunca la hubieran pillado muerta, metiéndose otro molar nudoso y amarillento en la boca y succionando ruidosamente. Podía saborear mi propia bilis cuando me alejé de esa orgía impía de depravación culinaria. Fue entonces cuando lo vi. Lo que he llegado a considerar como un egad. Se tambaleaba alrededor de los barrotes, agitando los brazos a ciegas. Una figura humana blanca como la tiza, desnuda y asexuada dominada por una cabeza sin rasgos distintivos en forma de pelota de playa, una figura de palo hecha carne. La teoría de la invasión alienígena ya sonaba cada vez mejor. La cosa avanzaba de un pasillo a la vez y, al principio, no parecía tener ningún objetivo en particular en mente. De vez en cuando se aferraba al cabello o la ropa de alguien, casi como si estuviera desesperado por llamar la atención o incluso como si necesitara ayuda, pero nadie parpadeó en su dirección. Asumí que podría salirse con la suya ignorándolo como todos los demás, hasta que finalmente se abrió paso, cojeando por el pasillo opuesto y cruzó mi línea de visión directa. Allí se congeló. La cara de huevo en blanco y suave se volvió directamente hacia mí. No recuerdo el sprint a casa, pero sí recuerdo que era en la oscuridad de la noche cuando salí de golpe por esa fea y grasienta puerta verde. No podría haber sido más tarde del mediodía cuando entré por primera vez, y no podría haber estado mirándome con los ojos los horrores allí durante más de 40 minutos, desde mi perspectiva. No sé si algo me siguió, pero me atrincheré en mi habitación esa noche, solo para estar seguro. Las puertas y las ventanas están por todas partes. Si puede leer esto, solo salga cuando sea necesario y no vaya a ningún lugar nuevo. Podría ser más nuevo de lo que crees. Entrada 3. Solían ser personas. Los cabezas de huevo. Lo he visto mucho en las semanas posteriores al buffet. No todo el mundo muestra los signos, pero algunas personas, las que más se enganchan con esa carne enferma y extranjera, solo parecen ganar peso del cuello hacia arriba. Se cae el cabello. Lo primero que desaparece son los ojos, luego la boca se cierra y toda la cabeza se alisa. Empiezan a vagar sin rumbo fijo, invisibles para los demás, olvidados por amigos y seres queridos. No hacen nada más que murmurar, tanteando sus brazos como si estuvieran buscando sus ojos perdidos. Maté a uno hoy. Me había pasado la tarde buscando por la ciudad cosas normales para comer, una tarea cada vez más desafiante. Evitar la mierda abiertamente extraña es solo la mitad. Tengo que tener cuidado con cualquier cosa que tenga una nueva fórmula o un sabor mejorado.
A veces solo tengo que escanear el paquete en busca del logotipo de la hamburguesa, o comprobar los ingredientes en busca de un nuevo galimatías como jalas de hueso extractadas o partes vitales naturales. Algunas de las cosas no contaminadas se saltan los estantes y van directamente a los contenedores de basura, en los que estaba cavando cuando el Egeaf saltó sobre mí, arrinconándome en un callejón de un solo sentido entre Safeway y Walgreens. Su cabeza era más grande que la mayoría, un globo increíblemente hinchado que casi rozaba las paredes de ambos lados. No sé cómo su cuerpo débil y calcáreo pudo haberlo sostenido. Era apenas más que un esqueleto, una piel fina envuelta en contracción hasta los huesos. Todo lo que quedaba de su antigua identidad era una corbata de vestir negra, balanceándose como un péndulo de su cuello delgado como un lápiz. Su murmullo incoherente sonó a la vez presa del pánico, de disculpa y amenazante mientras se tambaleaba hacia mí, con las extremidades extendidas. No tenía nada con qué defenderme más que una bolsa de pan duro y una lata de Coca-Cola caliente. Le grité, le dije que no sabía lo que quería, que no había nada que pudiera hacer, pero seguía llegando. Masculló. En el momento en que mi espalda golpeó la pared detrás de mí, estallé. Agarré la tapa del cubo de basura más cercano y lo balanceé con todas mis fuerzas, golpeándola directamente contra esa cara hinchada y gruesa como un hacha de guerra. Se sintió como golpear un baloncesto enorme y enseñado. El murmullo se volvió más frenético, más confuso a medida que la cosa se tambaleaba hacia atrás, la gravedad tiraba de su incómodo cráneo, los brazos giraban como caricaturas mientras luchaba por recuperar su centro de equilibrio. Era como una rutina de payasadas torcida, como si alguien luchara por no dejar caer un pastel de bodas. Cargué, gritando como un avance cuando golpeé de nuevo, y la cosa finalmente se derrumbó. Despacio. Como si estuviera lleno de aire. Cuando golpeó el suelo, ese enorme nudo explotó como una garrapata hinchada. Con una salpicadura de agua, sangre rosada y trozos de carne blanca gomosa brotaron del callejón hacia la calle. Por un momento aterrador, me pregunté cómo se vería la escena para el resto del mundo, si solo vieran algún acto de asesinato al azar y sin sentido contra un ser humano completamente normal e inocente. La gente que ya pasaba despreocupadamente por encima de los montones de sangre derramada me habría aliviado la mente, si no fuera por lo que sucedió a continuación. Una de esas pilas comenzó a moverse. Algo del tamaño de un bebé se retorcía del lodo pulverizado, una forma gorda y ligeramente alargada con un montón de apéndices delgados y retorciéndose debajo, todavía demasiado espesos de sangre como para distinguir los detalles. Todavía estaba entre la libertad y yo, y solo pude ver con un estupor confuso mientras desplegaba un par de aletas grandes y transparentes y repentinamente tomó vuelo, zumbando hacia el cielo de la tarde como un abejorro hinchado y carnoso. Afortunadamente, nunca pareció darse cuenta o preocuparse por mí. Es curioso cómo me decidí por Egeafs. Solo pensé que parecían nuevos. No sabía que literalmente lo eran. Una mujer se detuvo en seco en el paso de peatones para sonreír y saludar a la cosa mientras desaparecía en el horizonte, luego continuó su camino con solo una momentánea mirada de perplejidad. ¿Ese qué estoy haciendo? Mirada seguida de bueno, lo que sea a la que me he acostumbrado tanto durante las últimas semanas. Cuando llegué a casa, comencé a leer sobre enfermedades. Parásitos loco. Las piezas del rompecabezas caen en su lugar. Hay una especie de avispa que pone sus huevos en una oruga viva. Cuando las larvas eclosionan, modifican todo el metabolismo del huésped para satisfacer sus necesidades. La oruga come más, crece más, todo para proporcionar más sustento a las avispas en desarrollo. Este tipo de mierda está en todas partes en la naturaleza. Hay microbios que hacen que los ratones se sientan atraídos suicidamente por los gatos. Hay moscas que crecen dentro de la cabeza de las hormigas y siguen moviéndose incluso después de que se comen sus cerebros. Todo tiene mucho sentido. Quizás sean del espacio. Quizás sean del infierno. Quizás siempre han estado aquí, derribando una especie, una civilización tras otra. ¿Quién sabe? Nos alimentan para que podamos alimentarlos, para que tengan un cuerpo agradable y cálido para mantenerlos seguros y nutridos hasta que ya no nos necesiten.
Somos solo una manada de ganado, ajenos a nuestra posición en la vida, ya que somos engordados y masacrados por algo que se cierne justo por encima de nuestra comprensión del orden natural. No sé por qué puedo verlos, por qué puedo ver lo que nos están alimentando. Soy como una vaca que capta exactamente lo que sucede en el matadero, y no puedo dejar de pensar en lo que una vaca podría esperar lograr con ese conocimiento. Tu invitado es tan bueno como el mío. Entrada 4. Hoy seguí una de las cosas voladoras. Eventualmente salen de los Egeats por su cuenta, a menudo tomando 30 minutos más o menos para limpiar la sangre de sus cuerpos viscosos con sus patas onduladas antes de tomar el aire. Nunca han mostrado ninguna agresión ni ningún reconocimiento de que existo. Simplemente se alejan como si tuvieran un lugar donde estar. Y aparentemente, lo hacen. Fue en un estacionamiento de Walmart donde presencié otra eclosión. La cabeza de huevo se tambaleaba entre los coches, arañando su propia cara, extendiéndose débilmente hacia los transeúntes como si todavía pensara que podría salvarse. Ni siquiera había caído al suelo antes de que su rostro sin rasgos comenzara a agrietarse de forma audible, una sustancia rosada goteando como yema cruda. Se derrumbó contra una minivan y se desplomó sin fuerzas sobre el pavimento cuando un gran trozo de su cuero cabelludo se desprendió con un crujido húmedo y sólido. La cosa dentro estaba palpitando, hinchándose como un pez globo para abrir lo que una vez fue un cráneo humano. Palpitaba y se retorcía para salir del cráneo roto, pareciendo nada más que un tábano húmedo y gomoso hecho de goma de mascar, o un cerebro invertido con alas membranosas. Sus ramas ramificadas se retorcían como reptadores nocturnos, apenas soportando su cuerpo hinchado y rugoso. Las alas temblaron, casi con cautela al principio, antes de que diera su primer salto a ciegas en el aire, y golpeara húmedo contra el suelo. Fue un fracaso. Tuvo que hacer otra oportunidad para volar, balanceándose torpemente unos pocos pies antes de caer como una roca con otro lastimoso y húmedo golpe. Me reí bastante fuerte. Cuando los monstruos invisibles están devorando a la raza humana y a nadie le importa, tiendes a tomar cualquier entretenimiento que puedas conseguir. Volvió a despegar en la misma dirección, aterrizando sobre el capó de un jeep. El pequeño estaba decidido. Fue entonces cuando me di cuenta de la oportunidad con la que me había topado. Siempre habían desaparecido en el cielo antes de que pudiera tener una idea de su dirección, pero fácilmente podía seguir a este a pie. Pensé que, en el peor de los casos, no vería nada nuevo y tendría que tomar un autobús de regreso a la ciudad. Quiso la suerte que su destino no estuviera lejos. Estuve a punto de rendirme, esperando a que la maldita cosa se recuperara cada 10 o 15 pies, mirándolo caer en picado como un avión de papel doblado y flotar como un pez moribundo durante minutos a la vez, pero no había pasado una hora antes de que me enterara. Su pequeño secreto, a media milla de los restos arrugados de la cabeza de huevo. Un portollón. Entre las puertas mágicas, los anuncios chillones, los bocadillos mutantes y las cosas raras en las que ni siquiera puedo empezar a entrar, nunca me había parado a pensar en los inodoros portátiles de color azul brillante que parecían inusualmente comunes últimamente. Nunca necesité uno, y con el trabajo en la carretera aparentemente perpetuo consumiendo nuestros dólares de impuestos durante el tiempo que he vivido aquí, no es como si fueran un espectáculo tan extraño. La mugrienta puerta de plástico se abrió silenciosamente cuando el insecto cerebral se acercó. Fingí desinterés, haciendo todo lo posible por pasar tan inconscientemente como todos los demás, pero eché un vistazo rápido al Honeypot abierto. El Brainfly, como decidí llamarlos, ya estaba avanzando a toda velocidad por un túnel largo y oscuro, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, todo contenido de alguna manera en una única y pequeña casa de mierda portátil. Nada inusual estos días. Mientras regresaba a mi coche y conducía el resto del camino a casa, solo persistía un pensamiento. Tenía que saberlo. La realidad se estaba desmoronando a mi alrededor. Antiguos vecinos luchaban en las calles por bocados rancios de tripas de pescado. Hamburguesas gigantes iluminaban el cielo nocturno con letreros de neón que empequeñecían edificios enteros. Las cosas estaban devorando a la gente de adentro hacia afuera, y todo lo que quería era una respuesta. Incluso una indirecta. Cualquier pista que pudiera encontrar.
No sospechaba que hubiera nada que pudiera hacer, y cualquier día podría despertar a otro zombie engañado, otro esclavo glotón de sus gusanos fritos y sus ojos en escabeche. Podrían molerme y servirme en los buffets por todo lo que me importaba. Solo tenía que saber a dónde iba ese maldito túnel, a dónde iban realmente esos bastardos devoradores de cerebros. Me quedé despierto esa noche, mi mente corriendo con imágenes de naves nodrizas alienígenas, realidades paralelas y ciudades subterráneas. Mañana, voy a entrar. O muero sabiendo una pieza más del rompecabezas, o de alguna manera pateo sus pegajosos traseros. ¿Quién puede decir que incluso estarán preparados para un intruso, si creen que nos han engañado a todos? No espero ser una especie de héroe, pero hasta ahora, soy el único que conozco que tiene la oportunidad de intentarlo. Entrada 5.1. No estaba preparado para lo que encontré en ese túnel. Se extendía por más de 1 milla en la parte trasera de lo que debería haber sido el interior de 3x3 de un puerto ad hoc. Me había llevado allí un cerebro volador, y lo que encontré aún logró sorprenderme. Había planeado venir preparado, pero en última instancia, había poco que pensara que sería útil. Empaqué un equipo de supervivencia comprado en la tienda, cuerdas, bengalas y todo eso, y una pesada pala de metal para nieve, la única arma que realmente pensé que lograría cualquier cosa. Los Egeats solo respondieron a los golpes, e incluso entonces, eso solo pareció acelerar el proceso de eclosión. De ninguna manera podría haber golpeado a uno de los Brainflies con una bala, pero en un espacio cerrado, supuse que podría darle un buen golpe. Además de la imposibilidad fundamental de su existencia, el túnel no tenía nada de especial. Un pasillo de hormigón ligeramente redondeado, interrumpido únicamente por rejas oxidadas y cuadradas. El zumbido distante se intensificó a medida que avanzaba, y pronto, el túnel dio paso a lo que supongo que puedo describir como una especie de piso de fábrica. No sé cuánto tiempo estuve de pie con la mandíbula floja, mi cerebro tratando de procesar todo lo que estaba viendo. Piense en todo lo que le viene a la mente cuando escuche maquinaria. Ruedas dentadas giratorias, cintas transportadoras, pistones giratorios, ventiladores giratorios. Mecanismos de todos los diseños imaginables y algunos más, girando y bombeando en un espacio tan vasto que no se podía ver piso, techo o paredes en la oscuridad lejana. Ahora, imagina que alguien tiró todo eso y contrató payasos para remodelar. 50 o 60 años de negligencia más tarde, es posible que tengas algo parecido al infierno de Burtones que con el que me topé. Todo alternaba entre el acero frío y mugriento y una especie de motivo de tierra de dulces, con tuberías de rayas vívidas y conductos de lunares. Salté cuando una lluvia de chispas salió volando de un inmenso brazo robótico sobre mi cabeza, su carcasa de metal oxidado y su cableado rojo enredado contrastaban con su mano con el guante de Mickey Mouse. Me encontré retrocediendo unos pasos hacia el interior del túnel mientras se extendía, las articulaciones gimiendo por el descuido, y tiré de una palanca tremenda con una perilla rosa brillante, una acción inexplicablemente interrumpida por un sonido como el de un pato graznando. Al instante, una cinta transportadora con aspecto de tablero de ajedrez cobró vida con un chirrido, emitiendo una procesión de lo que podrían haber sido cerdos muertos, aunque no pude ver sus cabezas, ni siquiera los tocones desgarrados donde alguna vez se pudo haber unido. Con un ridículo sonido de silbido deslizante, apareció otro objeto enorme. Un embudo angular, rosa y violeta del tamaño de una piscina. Uno por uno, los misteriosos cadáveres cayeron del cinturón y entraron en la enorme trompeta, cada uno seguido por un tortuoso sonido de desgarro y un breve pero voluminoso geyser de sangre espesa y marrón. El hedor era abrumador. Hipnotizado por el espectáculo de la fábrica de salchichas de Willy Wonka, casi me caigo de culo cuando un objeto grande salió disparado por encima de mi hombro. Una mosca cerebral. Había subido por el túnel detrás de mí y esquivó mi cabeza unos centímetros por poco. Mientras mi corazón se reanudaba cautelosamente, archivé el conocimiento de que todavía no era una preocupación obvia para las cosas, incluso entrometiéndome en lo que pudo haber sido su sede, o al menos una extensión de ella. No estaba seguro de si eso era reconfortante o no. El parásito se había inclinado bruscamente hacia arriba cuando abandonó el túnel,
pero aún podía escuchar el aleteo distintivo de grandes alas membranosas entre el zumbido, el rechinar y el bocinazo ocasional de la fábrica. Estiré la cabeza, esperando que el crepitar irregular del equipo iluminara la penumbra. Efectivamente, pude ver cientos, miles de formas rosadas y relucientes que pasaban entre 10 y 15 pisos por encima de mi cabeza, todas en la misma dirección. Seguí. Una red de pasarelas hizo que la navegación fuera relativamente fácil y, por lo general, podía mantener la vista del muro de hormigón por el que había emergido. Las entradas de los túneles eran frecuentes, las moscas cerebrales pasaban periódicamente para unirse a sus hermanos y hermanas de arriba. Incluso si me perdía, confiaba en que otro túnel podría desembocar en el mundo real y probablemente en un área poblada. Después de todo, necesitaban cuerpos. Me estremecí. No por el pensamiento, sino por lo despreocupado que había llegado el pensamiento. Me estaba acostumbrando demasiado a esto. Incómodamente cómodo. El matadero seusiano no ofrecía escasez de espectáculos grotescos. Ríos de aguanieve de carne rezumaban su camino a lo largo de conductos metálicos tan anchos como las calles de la ciudad, cadáveres putrefactos meciéndose lentamente en la corriente, y a veces contra ella. Altísimas sierras circulares se alzaban como macabras ruedas de la fortuna, abriéndose paso masticando trozos de carne sólida y fresca que podrían haber alimentado a pueblos enteros. ¿Qué ser vivo podría tener tanta carne? Una salpicadura constante resultó ser una licuadora del tamaño de una casa pequeña. Literalmente, solo una licuadora doméstica ampliada. Incluso tenía un dial de tamaño gigante, aunque con un solo ajuste etiquetado. Excite. Supongo que podría describir los interminables camiones cargados de ratones blancos vivos que entran en él como emocionados, en cierto sentido. Pasé por lagos burbujeantes de entrañas, tanques de fermentación de cabezas de pescado jadeantes, montañas de huesos rotos y ensangrentados. Una procesión interminable de ganchos de carne transportaba una extraña colección de cadáveres a lo largo de un sistema ferroviario enredado, desde ganado desollado hasta cosas que dudo que hubieras encontrado en cualquier libro de texto. Había formas parecidas a insectos tan grandes como un hombre, masas con tentáculos goteando y cor de colores extraños y algo que solo puedo describir como un pez espada peludo. Su cargamento estaba tan retorcido que pasó algún tiempo antes de que me diera cuenta de lo que estaba mal con los ganchos para carne. No tenían ruedas, pero se aferraban a sus rieles con patas metálicas en forma de araña, golpeando las puntas con una velocidad cegadora. Cuanto más avanzaba, más fuerte era el aleteo húmedo y viscoso de la bandada alienígena. Cada vez más corrientes convergían en una única migración masiva, sus alas colectivas casi ahogaban el zumbido, el chirrido y las salpicaduras de la fábrica. Todavía no estaba seguro de lo que estaba buscando, pero sabía que me estaba acercando. Entrada 5-2, había ascendido 6 niveles desde mi punto de partida cuando tuve mi primer encuentro con la vida sin moscas cerebrales. Mi mente casi intentó ignorarlo como una rata, al principio. Una forma diminuta y blanca que se escabulle en mi visión periférica. Ambos nos quedamos paralizados cuando me acerqué para ver más de cerca. El extraño ser pequeño medía solo unos centímetros de altura, era pálido y vagamente humanoide, con una cabeza grande y casi esférica. Me recordó mucho a uno de los Egeats, pero había pocas posibilidades de que esta cosa hubiera sido humana. Donde debería haber ojos, solo había un par de agujeros abiertos que parecían ensangrentados, y su boca era un agujero circular simple. En sus manitas pálidas y traslúcidas, llevaba un trozo de carne. No parecía peligroso, pero podría haber exhalado fuego por lo que sabía. Levanté cautelosamente mi pala y di un paso atrás, no queriendo despertar ninguna agresión, y el diminuto diablillo se puso en movimiento. En un instante, metió la carne en uno de sus ojales vacíos y dio un salto de la pasarela, aterrizó con un suave y húmedo golpe en un nivel inferior y se escabulló en la oscuridad. A partir de ese momento, las diminutas criaturas parecían estar en todas partes. Los sorprendía mirándome desde las esquinas, o arrebatando afanosamente trozos de comida de las cintas transportadoras. Supongo que la comparación entre ratas no estaba tan lejos. Pero si las moscas del cerebro volaban y las pequeñas cosas duendes eran solo alimañas, exactamente para quién o para qué se habían construido las pasarelas.
Obtendría mi respuesta lo suficientemente pronto. Entrada 5, 3. Siguiendo el río en el aire de cerebros alados, finalmente fui llevado a lo que al principio parecía ser una pared de acero, unida con vigas y remaches colosales. A ambos lados, parecía curvarse gradualmente. El exterior de una estructura aproximadamente circular. Muy por encima de mí, mi corriente de moscas cerebrales se filtraba a través de un ojo de buey enrejado de 30 metros de ancho, huecos lo suficientemente grandes para acomodar sus alas. Pude distinguir ojos de buey adicionales a mi izquierda y derecha distantes, más bandadas viscosas entrando. Esto tenía que ser todo. Base. La nave nodriza. La pasarela continuó a través de un ojo de buey significativamente más pequeño hacia algo parecido a un vasto estadio, luces eléctricas distantes confirmando una forma circular de aproximadamente 1 milla de ancho. Su piso era de concreto sólido y pulido, mientras que su techo estaba oscurecido por una tormenta torrencial de cuerpos vivos. Docenas de corrientes de moscas cerebrales convergían en el techo abierto de un tubo de concreto que se avecinaba en el centro de todo. Con unos 20 pisos de altura, un espeluznante resplandor verde se derramaba desde lo alto de la torre monolítica como una entrada a otro reino. Una red tridimensional de caminos suspendidos lo rodeaba todo, entrelazándose con una red de tuberías inmensas y mugrientas por las que podría haber atravesado un semi. Todo fue tan magnífico, tan horrible, que casi no me di cuenta de que todavía estaba avanzando, con la mandíbula colgando de una fascinación muda, ni comprendí inmediatamente el significado de un sonido metálico detrás de mí. Un sonido como el de una puerta cerrándose. Mi cerebro reflexionó sobre el pensamiento por unos momentos más antes de dar la vuelta en una oleada de pánico. De hecho, el túnel se había cerrado. Al suave rugido del tornado de la mosca cerebral se unió un nuevo sonido parecido al balido de una campana de alarma. Y luego vino la carne. Tuve el buen sentido de empezar a moverme tan pronto como la tubería abierta más cercana comenzó a temblar y gorgotear, goteando una fina corriente de lodo marrón rojizo durante unos momentos antes de finalmente estallar con un torrente de lodo grueso. Toda carne. Carne y jugo de carne. A unos metros de distancia, otra pipa cobró vida. Al principio, pensé que la intención sería ahogarme. No dudé ni por un segundo que había suficiente carne en las tuberías de la fábrica para llenar este lugar por completo, pero rápidamente se hizo evidente que mi desaparición no sería tan simple. La carne pareció extenderse mucho más lejos de lo que dictaba la gravedad. Dondequiera que corría, parecía fluir directamente hacia mí, serpenteando en corrientes como los pseudópodos de una enorme ameba. No es mi imaginación. Fue el peor de los casos, pero a estas alturas, lejos de sorprender. Ya había visto cosas moviéndose y retorciéndose por las ventanas para llevar, cosas que no podrían haber estado vivas, pero que se retorcían frenéticamente incluso cuando fueron destrozadas y devoraron las bocas cada vez más gordas y grasientas de mis vecinos. Una cadena de salchichas teñidas de verde se elevó temblorosa de un montón cercano como una cobra intoxicada. Me atraganté un poco. Emergiendo principalmente de los bordes exteriores de la cámara, la carne viva me estaba obligando a acercarme a la torre, donde no tendría más remedio que ascender por las pasarelas. Probablemente iba a morir de cualquier manera, y probablemente iba a ser horrible. Al menos podría echar un vistazo a un mundo extraño al salir. Entrada 5, 4. En el momento en que había subido solo 3 niveles, no podía ver ningún espacio vacío debajo de mí. Solo un lago sólido de carne, ondulado con vida antinatural como un pozo de gusanos deformados y empapados de sangre. Podía ver piezas que empezaban a subir detrás de mí, buscando a ciegas hasta que descubría las escaleras o simplemente trepando como un caracol por el costado de la torre. Algunos lograron alcanzarme o incluso cortarme momentáneamente, pero la pala resultó ser una excelente lección. Lo que no pude romper o cortar, lo tiré por un lado. Algo como un pingüino de adentro hacia afuera se puso de pie en el 4.º nivel. Un buen golpe, y crujió húmedamente hasta convertirse en un disco perfecto y cónico, que aún se movía inútilmente. Cerebros rancios estallaron como calabazas estropeadas bajo mi ira. Una masa de intestinos retorciéndose inexplicablemente chilló y murió una vez que corté lo que estaba empleando libremente como cabecera.
Un montón gigante de limo rosado me dio algunos problemas momentáneos en el sexto nivel, encogiéndome de hombros un golpe tras otro, hasta que fui golpeado por su abrumador hedor químico y blandí una de mis bengalas, esperando que pudiera ser inflamable. Como si supiera exactamente lo que estaba pensando, se retiró como un caracol a un tambor de metal oxidado que había estado arrastrando. Aunque individualmente patéticas, las criaturas de carne eran persistentes y cada vez más extrañas. En algún lugar del octavo, posiblemente el noveno nivel, me di la vuelta para encontrar una gran cabeza de pez que intentaba acercarse sigilosamente detrás de mí, caminando de puntillas cómicamente sobre un par de piernas femeninas inquietantemente humanas. Se congeló cuando tosí, como si me diera cuenta demasiado tarde de que lo había estado observando durante 4 o 5 de sus exagerados y furtivos pasos. Un insecto gordo y blanco, como una cochinilla, salió de la boca del pez, chilló enojado y huyó sobre sus patas traseras antes de que yo tirara al pez por el borde. ¿Eh? Cuanto más avanzaba, más extrañas eran las cosas que emergían de las tuberías de la fábrica, cosas que debían haber crecido y pudrirse mucho más tiempo en sus tripas metálicas sin luz. Apenas podía comparar algunos de ellos con algún animal o parte del cuerpo. Tubos amarillos con pústulas giraban como gusanos de 1 pulgada, y manchas negras con tentáculos revoloteaban como peces varados en charcos de sus propias secreciones de color amarillo verdoso. Estaba librando una guerra contra las sobras de perros calientes del planeta X. Entrada 5. Estaba empezando a ponerme engreído. No importa cuán horrenda sea, toda bestia de carne tenía un punto débil fácil. Estaba cada vez más seguro de que podría llegar a casa con vida, preguntándome si, tal vez, solo habían puesto al mundo bajo algún tipo de hechizo hipnótico porque simplemente éramos demasiado poderosos, demasiado peligrosos para que ellos se defendieran. Después de todo, comenzaba a sentirme como un héroe, como si estuviera viviendo mi propio videojuego. Este subidón engreído se interrumpió aproximadamente en el 15º nivel, cuando la primera verdadera llave fue lanzada en mi estrategia de golpear cosas con una pala. Lo que bloqueaba mi camino no estaba hecho de carne. No en el exterior, al menos. Parecía estar hecho completamente de hierro, rugoso y casi negro. Un torso como el maniquí de una tienda departamental se erguía sobre 3 piernas articuladas y nudosas, y su único brazo terminaba en un par de tenazas dentadas que se cerraban periódicamente. La cabeza de gran tamaño se parecía a una especie de olla o caldera enorme, con un par de ojos pintados de dibujos animados. Se podía ver un resplandor amarillo anaranjado a través de sus muchas grietas y conductos de ventilación. No sospechaba que una pala pudiera hacerle mucho a este, y no retrocedió ni se acercó. Simplemente se quedó allí, esperando. Atándome a hacer un movimiento. Pude ver un denso río de cuerpos de carne surgiendo a lo largo del camino solo 3 niveles más abajo, haciendo la misma espiral lenta alrededor de la torre que yo. Frágil o no, no había forma de que pudiera mantener a raya sus números para siempre. Me preguntaba si me cogerían vivo. Una docena de imágenes pasaron por mi mente. Los cabezas de huevo. Las cosas que había visto aquí. Cosas que había visto en los vídeos de propaganda de PETA. Cualquiera de ellos podría ser mi destino. Solo hablemos de esto, hijita. La voz me devolvió a la realidad, si pudiera llamar a esto una realidad. Había venido de frente a mí. Del cocinero robot, o lo que sea. ¿Qué? Habló de nuevo. No tiene por qué ser así, señorita George. Además de su desgarrada comprensión de los pronombres, hablaba inglés con notable claridad. Su voz era suave y femenina, con una leve cualidad metálica. Lo siento. Fue todo lo que pude manejar, todavía aturdido. Podemos devolverte a donde perteneces, pequeño Tingadog. Incluso podemos arreglarte como el resto. Nunca lo sabrás. Sabía exactamente de qué estaba hablando. El lavado de cerebro. Por lo que yo sabía, estaba haciendo el primer contacto con una inteligencia no humana, y tenía 1000 millones de preguntas sobre lo que nos estaban haciendo, de dónde venían, qué más había en el universo o el multiverso o lo que fuera. Podría estar viviendo en realidad, solo salió una cosa. Jódense. Suspiró un suspiro hueco, metálico, un poco de humo escapó de su ventilación frontal. Pareció hundirse un poco ante mi respuesta. Si eso es lo que quieres, ¿qué pasa?
Se levantó amenazadoramente sobre sus 3 patas, y me di cuenta de lo que me recordaba. Parrilla para parrilla. En un abrir y cerrar de ojos, su brazo con garras salió disparado y sujetó el mango de mi preciosa pala, arrancándola sin esfuerzo de mi agarre y dejándola caer en la pasarela. Mierda. Salió disparado de nuevo, y esta vez me agarró por el cuello. Me tiró al suelo, aparentemente teniendo cuidado de no estrangularme todavía, pero al menos causarme un dolor considerable. Sus piernas resonaron ruidosamente mientras se colocaba directamente sobre mí y plantaba su trasero de metal directamente sobre mi estómago, inmovilizándome aún más fuerte. Líneas de grasa negra comenzaron a rodar por la cara artificial de la cosa, chisporroteando furiosamente. Grité débilmente a través del agarre de la criatura cuando una pequeña gota se encontró con la piel expuesta de mi brazo. Se sentía como si estuviera marcado. El monstruo rió. Ji, 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 ji. Dijo la risa como si estuviera leyendo un mal guión. Si sus ojos hubieran sido reales, habría estado mirando directamente a los míos, y si tuviera labios, estoy seguro de que estarían sonriendo. Se inclinó hacia adelante, la grasa ahora caía en cascada en una cortina gruesa, amenazando en cualquier momento con comenzar a llover en chorros siseantes sobre mi cara expuesta. La garra alrededor de mi cuello se apretó, finalmente cerrando mis vías respiratorias. Iba a quemarme los ojos mientras me estrangulaba hasta la muerte. Solté el brazo de la cosa para protegerme la cara lo mejor que pude, deseando haber tenido la previsión de estar usando guantes de grado más pesado mientras esperaba el torrente de grasa hirviendo, la cosa riendo alcanzando un punto febril. Ja ja ja. Se detuvo. La grasa no vino. Quitando mis manos de mis ojos, vi que la cabeza del monstruo se había alejado de mí. Tú. Chilló. No podía decir qué estaba mirando, hasta que inesperadamente aflojó su agarre en mi cuello y se puso de pie. Podía ver pequeñas formas blancas por el rabillo del ojo. Bruto, bruto, bruto. Gimió como un niño cuando los duendes de goma treparon por su cuerpo metálico como lagartos gecko deshuesados. Comenzó a tropezar, haciendo todo lo posible por eliminar las plagas con su único brazo, pero se deslizaron a través de la garra como gelatina. No estaba seguro de cuánto tiempo estaría distraído, y me lancé hacia mi pala antes de tambalearme dolorosamente sobre mis pies. Pude ver la legión de carne hinchada solo un nivel más abajo. Cosas viles. Ville. Están en mis ventosas. Estaba casi demasiado fascinado para actuar. Los hobgoblins habían levantado la tapa de esa parrilla oxidada, dejando al descubierto una pequeña forma aceitosa y ennegrecida debajo. Estaba demasiado enredado y quemado para distinguirlo, pero pude ver varios miembros agitándose frenéticamente para mantener a raya a los gremlin. Levanté la pala, preparada para golpear. De repente, las pequeñas criaturas voltearon la cabeza en mi dirección y cayeron como moscas del ser de metal, cayeron al camino y se dispersaron fuera de la vista. La cara de parrilla también se volvió hacia mí. Gracias. No tienes idea de que, dejé escapar un aullido berserker cuando derribé la pala directamente sobre ese cuerpo negro y tembloroso, salpicándolo con un crujido húmedo y un estruendo ensordecedor contra la parrilla al rojo vivo sobre la que descansaba. La construcción de metal se quedó quieta y en silencio durante varios agonizantes momentos, antes de que finalmente comenzara a echarse hacia atrás, crujiendo como una puerta oxidada antes de golpear contra el suelo, muerto o dormido o lo que sea que acabo de hacer. Lo pinché un par de veces antes de rodearlo con cautela y continuar subiendo. Algo no quería que yo llegara a la cima, y me sentí bastante bien por eso. Entrada 5, 6, el resto de mi ascenso transcurrió relativamente sin incidentes, solo interrumpido por algún que otro calamar, salchicha o costillas de cerdo escurriendo. Fueron 23 pisos completos hasta que por fin estaba más o menos al nivel de la parte superior de la torre, la pasarela se bifurcaba a su alrededor en una perfecta telaraña de pared a pared. De cerca, la vista de las moscas cerebrales fue más asombrosa y más espantosa de lo que podría haber imaginado. Bañado por esa luz alienígena, el rugiente embudo de vida sobrenatural era casi demasiado hermoso para haberse abierto paso desde cráneos anteriormente humanos.
El número de muertos que representaban debe haber sido asombroso. Esa terrible belleza chocó con bastante dureza con la figura que estaba unos metros más adelante en una plataforma rectangular elevada, de espaldas hacia mí mientras miraba hacia la torre y parecía juguetear con una gran consola de control. Parpadeé con fuerza, tratando de registrar su forma extrañamente familiar. No tenía cabeza ni cuello aparentes, su cuerpo solo una masa ancha y redondeada, como un barril aplastado. Un par de miembros oscuros y blandos se extendían desde sus lados. Un objeto blanco se balanceaba en su superficie superior. No quería aceptar lo que estaba mirando. Fue demasiado. Incluso ahora. Fue solo. Fue jodidamente estúpido. Fue una hamburguesa. Con gorro de cocinero. Como el logo. Si pudiera acercarme sigilosamente, podría hundir mi poderosa espada en su gran y estúpida cabeza de pan. No había forma de que pudiera oírme pasar por encima de los insectos. Di mi primer paso ligero y cauteloso. Giró alrededor. Durante mucho tiempo, solo nos miramos el uno al otro. La bestia de aspecto rancio me miró con ojos saltones e inyectados en sangre del tamaño de balones de fútbol, rezumando y temblando mientras me miraba de arriba a abajo. No sabía qué más hacer, que iba a romper finalmente el concurso de miradas. Bajé mi pala y levanté una mano a modo de saludo. Hola. El sándwich podrido se detuvo por unos momentos más antes de que esos ojos viscosos rodaran en sus cuencas sin párpados, como si acabara de decir o hacer algo aún más ridículo que la existencia misma de la cosa. Casi comencé a balbucear una declaración de seguimiento, cuando uno de sus apéndices viscosos de repente alcanzó un enorme interruptor rojo brillante en su consola y lo presionó con indiferencia. Levantó una mano de buey fangosa y dio una especie de onda con el dedo cuando su plataforma entera se hundió abruptamente en el suelo y desapareció de la vista. El hueco del ascensor se selló detrás de él, y momentos después, las pasarelas comenzaron a inundarse de actividad. Entrada 5, 7, de algún lugar del lado opuesto de ese brillante y volador tornado cerebral llegaron docenas de nuevas formas. Seres de carne brotaban de alguna nueva abertura invisible, que ya parecían más grandes y malvados que cualquiera de los rezumantes desechos que había estado cortando. No suponía que mis pequeños amigos gremlin estuvieran esperando cerca con lanzallamas. Lo primero que me alcanzó fue una masa amarilla ondulada del tamaño de un oso de miembros suaves y enredados, rodando a una velocidad aparentemente anormal. Parecía casi un pulpo, hasta que un largo cuello serpenteó entre sus pliegues verrugosos y me mordió con un pico naranja. Un pollo gigante deshuesado. ¿Por qué era esta mi vida? Con una oleada de despectiva sed de sangre, corté sin piedad la abominable cosa mucho después de que había dejado de moverse, solo para que algo más silbara sobre mi cabeza. Me di la vuelta entre los restos triturados del pulpo, encontrándome cara a cara con la entrepierna de una muñeca sin rasgos distintivos con un par de piernas despellejadas, de 6 pies de alto y fusionadas en las caderas. Me tambaleé hacia atrás, deslizándome tontamente en las tripas de pollo esparcidas y aterrizando de espaldas. Las piernas terminaban en lanzas de hueso afiladas como agujas, balanceándose precariamente sobre la malla metálica de la pasarela. Volvieron a levantar una lanza malvada en el aire, apuntando directamente a mis ojos, y fue un milagro que pusiera la pala entre nosotros lo suficientemente rápido. La pierna pareció desaparecer momentáneamente con la velocidad de su golpe. Le tomó un momento recuperar el equilibrio mientras rebotaba en la pala, la fina punta de su hueso aguantaba angustiosamente bien. Apenas me las arreglé para sentarme erguido ya que tomó una puñalada para mi corazón, y me puse de pie justo a tiempo para desviar un tercer golpe. Enfurecido, balanceé la pala como el hacha de un bárbaro y las piernas se derrumbaron. Mientras se agitaban sobre las barandillas, podría jurar por Dios que los escuché pronunciar un suave y agudo "uno". De otra dirección llegó un corazón palpitante del tamaño de un automóvil pequeño, que deambulaba por sus ramificadas venas, un cuchillo de carne igualmente gigantesco sobresalía de su centro como un hocico metálico. Se echó hacia atrás, elevándose 2,5 metros sobre sus zarcillos, y dejó escapar un chillido agudo, parecido a una rata.
No intenté huir por otra rama de la red de metal, pero mi curso pronto se vio interrumpido por un conjunto de fragmentos óseos y tendones endebles, como un espantapájaros, repiqueteando sus numerosos cráneos fracturados, como de perro, mientras balanceaba una gran sierra. Mandíbula dentada en mi estómago. Contraataqué con mi propia arma, sus cráneos astillados aún más irreconocibles. Mi adrenalina estaba subiendo. Tan resuelto como las propias hordas de rostros sangrientos, demolía a un niño retorcido del deli de Satanás tras otro. Derribé golems de sobras de cerdo, ghouls de manteca de cerdo goteando, una masa serpentina de patas de pollo fundidas, e incluso ese corazón gigante y chirriante, cuyas arterias me rociaron con géiseres de sangre caliente mientras su latido finalmente disminuía. Casi me decepcionó lo fácil que había sido todo. No debería haberlo sido. Mientras estaba de pie en un charco de vísceras trituradas, sangre y quién sabe qué más salía de mi rostro, escuché el misterioso clan haciendo eco a través del vasto espacio y sentí que la pasarela se estremecía bajo mis pies. Fue seguido por otro sonido metálico. El temblor se intensificó. Sonido metálico. Me recordó bastante incómodo a unos pasos enormes y pesados sobre el suelo enrejado. Todos adivinan qué era. Vamos, te reto. Entrada 5-8. A medida que las pisadas se hicieron más fuertes, una figura aún más grande emergió del otro lado del tornado cerebral volador, una forma que se avecinaba 5 metros de altura en la tenue luz verde parpadeante. Al igual que la perra de la olla a presión, o lo que sea, tenía una apariencia en gran parte metálica, aunque al mismo tiempo, extrañamente orgánica. Su cuerpo delgado y casi esquelético no parecía que debiera haber sido lo suficientemente pesado como para hacer sonar el suelo tan violentamente, sus pies largos y huesudos terminan en garras delgadas como espadas. La mayor parte de su peso probablemente estaba concentrado en su cabeza, inmediatamente reconocible como la forma de un molinillo de salchichas, que oscilaba lentamente con cada laborioso paso. Un par de ojos viscosos, como el del hombre de las hamburguesas, me miraban desde un lado de este enorme artilugio, y donde debería haber habido un asa era solo un brazo esquelético negro, que terminaba en otro de esos guantes blancos de dibujos animados. Su peor característica, de lejos, era la forma en que respiraba. Un silbido metálico hueco de velocidad e intensidad crecientes. El jadeo de un perro hambriento que acaba de percibir el olor a atropello fresco. Pasó sin esfuerzo de una pasarela a otra, como una araña que se arrastra en cámara lenta a lo largo de los hilos de su telaraña, y cuando se acercó, algo inimaginablemente peor comenzó a suceder. La carne, toda la carne que acababa de sacrificar al menos por segunda vez, comenzaba a moverse una vez más. Como uno solo, los horrores mutilados que me rodeaban comenzaron a retorcerse, tropezar y arrastrarse hacia el gigante con cabeza de molinillo, cuyo único brazo salió disparado en el momento en que una pila de menudencias que tanteaba y rodaba llegó a su impresionante alcance. Levantó la masa brillante y pegajosa hasta el embudo cubierto de suciedad en la parte superior de la cabeza de la trituradora y la dejó caer directamente. Continuó pisoteando su camino en mi dirección general, recogiendo más monstruos y arrojándolos en su orificio superior hasta que casi se derramaron por los lados, una bañera revuelta llena de carne y entrañas. La cosa era lenta, pero mientras corría de un extremo de la telaraña al siguiente, encontré todas las salidas posibles selladas herméticamente y, a estas alturas, la carne que se elevaba desde abajo casi había alcanzado mi nivel. No había salida. No había nada contra lo que luchar. Solo podía seguir corriendo. Me volví para mirar hacia atrás al ser molinillo, que todavía me perseguía pesada pero implacablemente en línea recta mientras me veía obligado a zigzaguear. Agarró al último monstruo rezagado, una especie de vaina blanca con patas de araña que no se parecía a nada que yo realmente reconociera, y la arrojó con el resto. Sin disminuir la velocidad, el monstruo apretó su guante ahora empapado en sangre y comenzó a girar todo el brazo en su cuenca, dando vueltas y vueltas con un ruido de trinquete. Los mutantes reunidos se agitaban y se retorcían mientras eran absorbidos más profundamente en el molinillo. Me volví para seguir corriendo, pero lo hice solo unos pocos metros más antes de que un repugnante y flatulento sonido de chisporroteo resonó en la cámara, y algo espeso, cálido y húmedo se estrelló con fuerza en mi espalda. La pasarela se alejó cuando me columpiaron en el aire y me pusieron frente a la mirada sin parpadear del hombre molinillo.
Me sujetaban con fuerza en una enorme mano rosada pulposa, que se agitaba en el extremo de una extremidad tentacular compuesta enteramente de carne molida cruda. Había formado la extremidad de cada pesadilla andante en la que había gastado lo último de mi energía en dejar, y la arrojó como la lengua de un lagarto con precisión milimétrica, subyugándome instantáneamente desde unos buenos 20 metros de distancia. Me retorcí y me agité desesperadamente, pero solo me sentí más atascado en el lodo denso y alquitranado. El brazo de la manivela continuó girando, y más fideos retorcidos de tejido procesado se deslizaron a lo largo de su apéndice improvisado, envolviéndome en más capas de carne cruda. Me recordó una vez más a una araña. A medida que me hundía más en ese fango apestoso y descuidado, de repente me encontré paralizado por lo que estaba directamente detrás del gigante metálico. Finalmente pude ver el interior de la torre. En el vórtice. Abajo, donde esos miserables y alienígenas criadores de cerebros iban todos con tanta prisa. Al principio, solo estaba confundido. Casi no quería registrar el significado de lo que estaba viendo. Jugos de carne amargos y rancios empezaban a inundar mi boca. Zarcillos de lodo de ternera me palpaban los ojos y la nariz. Mi mundo se estaba volviendo negro. Estaba siendo asfixiado hasta la muerte. Pero por dentro, no podía dejar de reír. Entrada 5:9, me desperté a la mañana siguiente en el suelo de mi propia casa. Viva. Mi cuerpo estaba cubierto de mugre de carne, mi ropa pegajosa de sangre. No es un sueño. Lo poco que debió haber en mi estómago se vació rápidamente sobre la alfombra. Supongo que los rompería pronto, si tuviera algún sentido. Me tambaleé hacia la ducha, mi mente corriendo con todo lo que había visto en la fábrica de carne. Al parecer, no habían querido matarme ni borrar mis recuerdos. Supongo que sabían, también como yo, que yo no podía hacerles nada. Después de todo, si el ganado no pudiera hacer mucho para cambiar su destino, ¿qué esperanza podía haber para la alimentación del ganado? Entrada 6. Traté de conseguir una fuente de coque en el 7:11. Una especie de mugre rosada enrollada como un helado suave, oliendo a mortadela caliente. Corté lo que pensé que era una sandía. El interior se parecía mucho a un cerebro. Desenvolví una almendra Joy y no obtuve nada más que un trozo de hueso, relleno con una papilla de color amarillo claro. Pongo dinero en una máquina de coque. Vi la botella caer al fondo. Metí la mano por la puerta. Todo lo que saqué fue un corazón. Todavía late. Lo arrojé al pavimento y lo pisoteé hasta convertirlo en una mancha roja y pegajosa. Llegué a casa hambriento, ni siquiera sorprendido por la bandada de pollos que cojeaban por el jardín delantero, desplumados y sin cabeza. Me tambaleé hasta mi cocina y abrí otra caja de cereal de mi menguante alijo. La comida para gato suele mal. Hamburguesa de dibujos animados. Las palabras materia alimentaria superior habían reemplazado a copos helados. Tony de Tiger era solo una fotografía granulada de un lince. Una caja de Lucky Charms ahora decía cáscara de tejido añadido encima de una mierda de arte de archivo JPEG de un buen de don nadie. Los cheerios se habían convertido en parte del organismo. Añadir fluidos. El resto de la caja estaba dominado por un primer plano de intestinos grises y húmedos. Revolví todo el suministro aturdido. Materiales de Red Block, pepita de comida maravillosa, nada de esto estaba allí cuando lo compré. No traje nada a casa con una sola letra fuera de control. La última caja solía ser Cocoa Puffs. Mi favorito. Fred Flintstone todavía se parecía a Fred Flintstone, demasiado real. Podía ver cada poro de su nariz carnosa y realista. Esto ahora era, aparentemente, una caja de sustancia de comida con sabor. Lo que sea. ¿Qué carajo? Me lo comí y estaba malditamente delicioso. También estaba la misteriosa lata de Eres, Sig, las pastas de carne favorecidas esperándome en mi mesa de café. También lo era la taza de lo que parecía, olía y sabía a tocino líquido, directamente de mi propio grifo. La cosa negra en el refrigerador era tan dulce como el jamón de arce, incluso si parecía el hijo bastardo de una oruga y una estrella de mar. Lo mejor, de lejos, fue el bistec. El enorme bistec rojo y jugoso listo para mí en el asiento de mi auto. Ni siquiera era el sabor lo que lo hacía tan bueno. Fueron los gritos.